Bienvenidos. Tattoo You. Hoy, en Rolling Stone Records, vamos a mostrar de todo. Oficial, inédito, vinilos. Simples pequeños, simples grandes. CDs, en simple, el álbum, bootlegs, box sets, cassettes, algo de las sesiones de grabación de uno de los álbumes más queridos por los fans de los Rolling Stones, como todos los demás. Ahí vamos con material inédito que nos va a ir acompañando, como este Dancing Girls, o con otro. Vamos con este Sweet Home Chicago. Lo bueno de Tattoo You es que, claro, uno puede incluir sesiones de Black and Blue, de Some Girls, de Emotional Rescue, porque todo eso después se fue viendo qué se utilizaba ahí o no de lo que había quedado restante y muy bueno para Tattoo You. Entonces se pueden utilizar varias, sobre todo las sesiones del 79-80, lo que se eligió para Tattoo You. Sweet Home Chicago. Estamos escuchando este box increíble. Ahí vieron, tapa y contratapa. Se ve si... Mi nombre es César Versáis. Los saludo desde la Patagonia, Argentina. Y hoy, sí, tenemos que tomar agua en esta taza. Teníamos que tomar un poco de agua en esta taza. Tengo la estadística, no sé por dónde voy a empezar. Voy a empezar por lo último que todavía está sellado. Los últimos box que salieron de Tattoo You. Aquí, voy a poner las gafas ya, que encima ahora en los videos tenemos como un panorama más sombrío. Y veo menos, por lo tanto, ¿no? Que tiene un doble CD de Still Life, Live at Wembley Stadium 1982, el doble CD entonces de el show de Wembley, y las canciones inéditas, que después las vamos a mencionar. Tiene todo un libro con fotos, con 4 CDs, con el bonus Picture Disc por los 40 años de entonces este fantástico, increíble, histórico Tattoo You. Todas estas tapas tienen 3D. Lo copiaron mucho de los bootlegs, porque ha funcionado mucho en los bootlegs esto. Más allá de, sí, obviamente, de lo que era la tapa de Satanic de ellos. Esto de que cambien las caras. Primero salieron los bootlegs, como el primero que les mostré. Este box tiene 5 LPs, 5 vinilos también por los 40 años. La Super Deluxe Edition también tiene un triple LP, pero en este caso del show de Wembley 82. Y tiene todo lo que es un libro. Y bueno, está todas las nuevas canciones que ustedes ya conocen, que ahora se las voy a mostrar también. Ya se las voy a mostrar. Esto no sé, apareció ahí buscando un par de cosas por ahí. Las latas de Tattoo You, ya que estamos las mostramos. Voy con, no me olvidé nada allá arriba, no. Voy con los simples. Lo que difundió Tattoo You, obviamente Start Me Up. Never Stop, reggae que surgió en Múnich, a cargo de Keith Richards, que la canción quedó por allí olvidada, que se llamaba Never Stop, hasta que en el 80, preparando las sesiones y preparando lo que iba a ser Tattoo You, a quién se le habrá ocurrido la idea de rescatar viejo material no se sabe, pero Jagger retomó la canción, la reformuló, le cambió la letra y la transformó en el himno, que es hoy Start Me Up, que tiene a No Use in Crying en el lado B.
Start Me Up, que también se la conseguía sin el sobre. Start Me Up, también sin el sobre la podías conseguir. Esta es otra edición alemana, casi idéntica a la estadounidense, de Start Me Up. Este es el sobre interno de Tattoo You. La carátula del simple. Bueno, acá hay algunos cambios en los simples, sobre todo en la parte de atrás. No Using Crime sigue siendo la cara B. Y bueno, y la tapa que tiene como rojo y acá, digamos, un color más blanco. Este es alemán. Y este es... No, este es estadounidense. Estadounidense. ¿Qué más de Start Me Up? ¿Uno argentino? ¿Lo dejo para el final el argentino? Lo dejo para el final. Pues promocional, está bueno. Waiting on a Friend, esperando a un amigo o esperando un amigo, como se lo ha titulado también en otros lugares. Depende si es español, si es mexicano. Esperando a un amigo y esperando un amigo. Ahí. Con el histórico lugar este en el 96, 98, sobre todo 98, o 96. St. Mark's Place, allí en Manhattan, que es en la escalera. Lo hicimos todos los que pasamos por ahí. Todos nos sentamos en la escalera como Mick, supuestamente esperando a Kid. Ahí lo hicimos todos eso. A todos los que anduvimos por ahí tuvimos esa locura de hacerlo. Este es un japonés. Hoy tiene una friend, atrás dice Emi Toshiba. Todos estos Waiting on a Friend tiene a Little T and I como lado B. La canción de Keith Richards. Dejo por acá. Bueno, otro Waiting on a Friend con Little T and I. Hang Fire, que también fue el tercer simple, que también tiene video. Recordamos que Start Me Up tiene video, que Waiting on a Friend tiene video, que Neighbors tiene video y que Hang Fire tiene video. 4 videos, si mal no recuerdo, de Tattoo You fueron los que se publicaron. Hang Fire, Neighbors y lo mismo este. Hang Fire sin Neighbors. Y ahora muestro el argentino, que ya no sé dónde lo dejé. A ver. Acá están todos los que mostré recién. El argentino no tiene tapa, obviamente. Acá está. Disculpen la desprolijidad, diría alguien en TV. Lo vamos a mostrar bien cerca porque este es Levántame. Argentino, promocional. Todos esos que tenían etiquetas blancas siempre eran promocionales, los simples generalmente, y algunos LP también de la época. Levántame y De Nada Sirve Llorar, o sea, No Using Crying en el lado B. Y suenan lindos estos, ¿eh? El simple de 7 pulgadas. Bueno, eso por el lado del simple. ¿Sigo con los maxi simples? No sigo nada. Voy a mostrar los cassettes primero. Tatuado, argentino. Estos dos son argentinos. Estos son argentinos. Tatuado. Levántame, errar el tiro. Esclavo, pequeños T y A. Pequeños T y A. Limusina negra y vecinos. En la faz B, preocupado por ti. Topes. Cielo. De Nada Sirve Llorar. Y esperando a un amigo. Los dos argentinos de Tattoo You. Ya te estoy dando tiempo para que te suscribas mientras escuchamos este temón. What's the Matter?
que estuvo ahí dando vuelta como para ingresar en Emotional Rescue y no ingresó, finalmente. Bueno, más ediciones de Tattoo You, otro argentino, pero una edición distinta, y estos sí son importados. Cassettes de Tattoo You. ¿Es tu disco preferido de los Rolling Stones? Déjamelo en los comentarios. No puede faltar, ¿no? Uno tampoco quiere abundar o cansar o ser algo trillado con el tema de elegí tus discos preferidos de los Rolling Stones o cuál es el preferido, cuál te llevarías a la isla desierta, pero Tattoo You no lo podés dejar afuera, ¿no? Es imposible, imposible. ¿Te gusta más la cara veloz blusera, rockera, o la cara B más melódica, más tranqui, más lenta? No quiero decir rápida y lenta porque no es así. Ahí mostré los cassettes. Voy a mostrar los simples en CD. Start Me Up con No Using Crying. Ahí va. Waiting on a Friend con Little T&I. Acá se lee ahí. Little T&I, que es la cara B de Waiting on a Friend. No hubo inéditos en las caras B, pese a que podrían haber puesto más de uno. Hang Fire, que fue el tercer simple, junto a Neighbors. ¿Tercero o el segundo simple? Entré en la duda ahora. Después nos fijamos en la estadística, me parece que fue el segundo. Por eso tuvo las dos canciones que fueron video. Y Waiting on a Friend, que también se transformó en un himno de la amistad, que cada 20 de julio en algún lugar del mundo sonará. No en Argentina, pero para los fans Stones sí suena. A ver, mini LP de Tattoo You. Tengo algunos otros mini LP por ahí, pero bueno, ya estaba bien con esto. Este mini póster que trae el mini LP japonés es el mismo que está ahí atrás, que ese lo extraje de un LP Tattoo You japonés. Por eso es la misma foto allá. Los dos Miguelitos bailando Start Me Up, ahí, que dio clases de baile gratuitas en ese video, Miguel. Tattoo You, yo voy mostrando. Tattoo You, diferentes ediciones, no van en orden cronológico, que fueron apareciendo las ediciones. Voy mostrando varias, que es de lo que se trata habitualmente estos videos. La primera edición, sí, Rolling Stone Records, que ustedes ya saben, desde donde afanosamente nos inspiramos para tomar el título del canal, lo robamos directamente. Así se llamaba, un programa radial sobre los Rolling Stones que hacíamos 10 años atrás, en 2012. Cuando creamos el fan club patagónico de Rolling Stones, creamos ese programa de radio que se llamaba Hablar no cuesta nada. No se llamaba Hablar no cuesta nada. Se llamaba Rolling Stone Records. Y duró unos 3 o 4 años. Posteriormente, hasta hace un poco tiempo, hicimos un programa sobre Keith Richards que se llamaba Hablar no cuesta nada, en Es Solo Rolling Stones. Y este año retomamos la actividad en YouTube, y para que sea exclusivamente 100% Rolling Stones, desde febrero de este año el canal se llama Rolling Stone Records y estamos subiendo exclusivamente videos de Stones. Así entonces, Tattoo You. Otra edición, la segunda edición en CD esta. Segunda edición, después de la de Rolling Stone Records salió esta. Después, recuerden, salió esta, que tiene el sticker. También la Argentina, con la caja de cartón. Que estas mismas ediciones, en la fines de 2005 y 2006, también salieron en Canadá, en Estados Unidos, en México. No sé si algún país más. Cada una con su lengua de su país. Este Nice Price, que es de una caja de CBS,
Así, siempre las mismas canciones, ¿eh? No hay ningún tema extra. Otro de Tattoo You, ruso. Miren, ruso. Algo debe tener, ¿no? Los rusos tienen algo siempre tienen algo. Póster. ¿Viste? El póster de Mix sentado. Y letras, las letras de Tattoo You atrás. Y cómo fue saliendo Tattoo You en diferentes partes del mundo. Va mostrando el CD ruso. Bueno, y cierro el momento de CDs con este bootleg, que por muchos años lo escuché. Tengo algunos más, pero bueno, este fue mi preferido. Piensa que no tiene gran cantidad de inéditos, son las mismas canciones de Tattoo You, pero con tomas alternativas, que son las mismas. Las mismas. Fire, Black Limousine, No Using Crime, Slave, Waiting on a Friend, Black Limousine, Neighbors, Claudine aparece por acá, Think I'm Going Mad, Worried About You, Heaven, Tops, buenísimo está. Start Me Up, con varias versiones. Por años escuchando este disco piratón de los Rolling Stones. Te doy tiempo para que te suscribas al canal. Mi nombre es César Versay, te saludo desde la Patagonia, Argentina, y empezamos con los vinilos. Con los vinilos, no sé si aquel lo he mostrado en algún video, me parece que no, pero lo voy a traer aquel que está allá atrás ahora. Suscríbete al canal, ayúdanos a difundir todo este contenido. Ediciones de diferentes países. No voy a andar a ahondar de qué país son cada una, tal vez para no aburrir, pero voy mostrando así rápido. Ediciones estadounidenses, ediciones británicas de Tattoo You, ahí con sus sobres internos, característicos, y atrás nada. Podrían haber puesto algo atrás, ¿no? Es como buscarle defecto a algo que no lo tiene, como lo es Tattoo You. Argentino. ¿Qué diferencia tiene el argentino? Hay un video sobre discografía argentina de los Rolling Stones en vinilo que podés ir a buscar al canal. ¿Qué diferencia tiene? La parte de atrás. Después son idénticas. Ahí está el kit verde y el kit rojo, entre comillas, ¿no? El fondo verde acá y el fondo rojo ahí. Esa es la diferencia de los argentinos. Está mejor explicado y más detallado con tiempo en el video sobre discografía argentina. De este vinilo saqué el póster ese, de este LP japonés, que obviamente suenan de manera extraordinaria. Antes de continuar con lo que es discografía, nos vamos a 1979, y entre el 10 de junio y el 7 de julio del 79, cuando estaban preparando Emotional Rescue, de allí provienen Black Limousine, que es la versión de Tattoo You. De allí proviene Hang Fire, de esas versiones, que es la versión que está en Tattoo You. De allí proviene No Using Crime, del 79 todo, que es la versión de Tattoo You. Aquí aclara incluso que hay varias versiones, por ejemplo, Hang Fire, hay varias, y hay una que al costado te dice Tattoo You Version. Start Me Up, que ya estaba por acá, pero todavía no fue la versión de Tattoo You. Tops tampoco. Waiting on a Friend, que no tenía saxo. Y Worried About You, que sí es la versión de Tattoo You. Esto es entre junio y julio, más agosto y septiembre, en Francia, cuando estaban preparando Emotional Rescue, y algunas de esas canciones ya quedaron listas, que no se usaron en Emotional Rescue y sí se utilizaron en Tattoo You. Con respecto al 79, pero ya en noviembre y diciembre, en los Electric Lady Studios, ahí está, donde los Stones trabajan para su nuevo disco. Algún amigo que me preguntaba si ya habían trabajado en esos estudios, y yo consideraba que sí, que algo de Tattoo You creo que se había grabado, y Richards que había grabado también en, creo que We Hold It All ahí, y se habían mezclado, creo, algunas canciones, no sé si grabado en sí, pero si no más bien mezclado. Bueno,
allí estuvieron trabajando los Stones para lo que iba a ser Emotional Rescue, los últimos retoques para Emotional Rescue, y dejaron listas varias canciones, entre ellas Tops y Start Me Up. O sea que Tops y Start Me Up en noviembre y diciembre de 1979 estaban listas para ser lanzadas en LP y no fueron a parar, no se sabe por qué, a Emotional Rescue. Start Me Up y Tops fueron luego, obviamente, a Tattoo You. Todo eso 1979. Y ahí se cerró la actividad de los Stones de ese año, para que en 1981, en abril y junio, en Nueva York, pero en este caso en los Atlantic Studios de Nueva York, se terminara de mezclar Heaven para Tattoo You, se terminara de mezclar Neighbors directo a Tattoo You, Slave, que venía del 75, ¿no? Venía de las sesiones de Black and Blue, y Waiting on a Friend también, que son las sesiones, que es la canción creo que más antigua que tiene Tattoo You, que si mal no recuerdo viene de las sesiones para el Sopa de Cabeza de Cabra, cuando era Waiting on My Friend y estaban grabando en Kingston, en Jamaica, y la canción fue pasando por diferentes sesiones de grabación, nunca se utilizó hasta que finalmente quedó en Tattoo You, y ahí, a lo último, en los Atlantic Studios, se le agregó el saxo. Recordamos que el saxo en Tattoo You es de Sonny Rollins en 3 canciones, en Slave, en Neighbors y en Waiting on a Friend. Sí, no me falla la memoria. Son en esas 3. Una versión alemana de este Tattoo You. Le quiero mandar un gran saludo a nuestro amigo Glimmer Stone, que nos ayuda a difundir mucho este canal, así que si querés ver videos de todo lo que es la gira de Tattoo You, ni hablar que tenés que ir a ver a Glimmer Stone. Aparte es colega no solamente en Pasión Stone, sino en look, con este mismo look, con las mismas gafas, o parecidas. Él es más fachero que yo. Le mandamos un abrazo grande. Otro tatuado: levántame, errar el tiro, esclavo, pequeños T y A, limusina negra, vecinos, preocupado por ti, tope, cielo, de nada sirve llorar, esperando a un amigo, y nada más. Otro más verde acá. Estas son las reediciones que andan por acá, que siempre las mostramos en el canal, pero en este caso tienen las canciones agregadas, las canciones que hace poquito se les incluyó más instrumentos, más arreglos vocales, se las modernizaron un poco, y estamos hablando de que el primer LP es el Tattoo You clásico, y en el LP2, el Lost and Found Rarities, ahí le agregaron Living in the Heart of Love, Fiji Jim, Troubles Are Coming, Shame, 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 Drift Away, It's a Lie, Come to the Ball, Fast Talking, Slow Walking, para mí el mejor de esos, y Start Me Up, la early version, no el Never Stop, sino la early version de Start Me Up, que está muy buena y se conocía poco dentro del ambiente bootleg. Esa toma. ¿Qué tenemos por acá? A ver, yo sigo adelantando. Esto que compartimos con ustedes es esto. Real Alternate Tattoo You está como para hacer directamente un vivo, con todo este material. No sé si anda por acá el Never... No, está en el otro CD, el Never Stop. Este es material increíble. Podríamos poner alguna de Tattoo You. Esto se llama Never to Into, Petrol, Linda Lou. O Linda Lou, que es un lindo blues. Ahí está Linda Lou. ¿Cuántos han utilizado estos ritmos, no? No digo que lo inventaron los Stones, pero uno escucha y escuchas blues local, de Papo, escuchas viejos blues de la década del 60, del 70, del 50. Qué clásica melodía de blues sonó. Linda Lou, que suene. Lo amé desde que lo vi, porque cambiaron y pusieron a Kid en la portada de Tattoo You y al Mick
tatuado en la contraportada de este. Este también es el LP doble con las rarezas. Esto salió en 2021. No, 2022. No, en 2021 salió todo esto. Después hay otro Tattoo You por acá. Este es tradicional. Este es reeditado de las cajas de los Stones del 71 al 2005. De ahí está este. Es clásico atrás, el LP de las 11 canciones. Y este también de los Stones, pero la caja que va del 71, desde Sticky Fingers hasta Blue and Lonesome. La caja que siempre les muestro, que anda por allá, la que tiene todas las lengüitas. Allá atrás.